Es un tema sin duda apasionante porque vamos a hablar de medicina genómica. Y el nombre del tema es nada menos que la medicina genómica personalizada. Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados, al doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez y al biólogo Javier Apodaca Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ambos especialistas en su área, a nivel de ciencia, a nivel de la medicina, en el más amplio sentido de la palabra, verdaderos científicos, con una muy intensa actividad aquí en la península, y pues muchísimas gracias por su presencia. Los datos curriculares que tenemos del doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez. Él es maestro en ciencias y maestro en salud pública. Es subdirector del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de posgrado de esta máxima casa de estudios y profesor de educación médica continua. Asimismo, jefe de medicina hiperbárica en los hospitales ORAM y en el Hospital del Centro de Especialidades Médicas, y bueno, un formador de especialistas en medicina hiperbárica, no solamente aquí en México, sino en América Latina. El biólogo Javier Apodaca Hernández, que nos acompaña hoy, él es egresado también de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él realizó estudios de posgrado en investigación en ciencias de la salud en la Universidad Autónoma de Yucatán, acá en la UADY, y cursó un diplomado en genómica computacional y bioinformática en la Fundación Rosenberg. Es correcto. Actualmente es socio fundador y director general de las empresas Bibliotecas Genómicas, Sociedad de Capital Variable, Essenex, ¿es el nombre? Essence. Y I+D, Bio SADCB, ambas con sede en Mérida, Yucatán, acá en la península, las cuales son empresas dedicadas al análisis bioinformático de datos biológicos y el desarrollo de herramientas de detección basadas en la tecnología del ADN, es así, ¿verdad? Es correcto. Para el conocimiento del estado de la salud de las poblaciones mexicanas y su entorno, respectivamente. Así es. Él actualmente es vicepresidente de BIOX, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, esto en la CANETI. Esto es con la misión de impulsar el desarrollo y formación de cuadros de alto nivel, fundamentalmente, ¿verdad? Así es. Esto es con temas de alta innovación aplicados a la industria. Hace algunos años desarrolló aquí en Yucatán programas de desarrollo y mejora tecnológica en tecnología y de información y comunicaciones en distintas instituciones. Es correcto, sí. ¿Verdad? La Semarnat, tecnologías de información básicamente, así como el desarrollo de metodologías geoespaciales para el monitoreo de indicadores de deforestación y erosión a nivel nacional mediante el uso de información satelital. Es correcto. Han sido parte de los proyectos que el biólogo ha desarrollado. Más adelante, ya desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el campus CISAL, acá en Yucatán. Es correcto. Fue el responsable del programa de innovación tecnológica, ¿verdad? Con el desarrollo de una larga lista de proyectos, de trabajos académicos sobre biotecnología de microorganismos, sobre temas sobre metabolismo y de expresión genética a nivel proteico. Es correcto. Así, ¿verdad? Y el impacto que tienen las proteínas en el cambio del fenotipo de animales silvestres con potencial acuícola. Todo esto acá en CISAL. Más adelante, en una serie de desarrollos también de temas y de investigaciones ya relacionados con biología molecular, bioinformática, genómica, proteómica y biología de sistemas. Sin embargo,
es en 2013 cuando prácticamente ya con toda esta experiencia, con todo este bagaje, como se dice en Yucatán, ya con todo eso en el sabucán, ¿verdad? Es cuando el biólogo decide emprender a nivel del desarrollo de dos empresas, dos organizaciones, dos empresas de carácter científico, y es cuando se conforman la biblioteca genómica, las empresas que mencionábamos al principio, ¿verdad? Y para el desarrollo de productos de alta tecnología que tengan un perfil biomédico para generar información de apoyo a la medicina clínica tradicional, porque eso es el tema que prácticamente es correcto, vamos a hablar, es correcto, que permita detectar factores de riesgo genómicos e identificar enfermedades, sobre todo las emergentes y reemergentes, por un lado, y las crónico-degenerativas. Esto sin duda va a ser la parte fuerte, la parte del tema que se va a tratar, de lo que nos han llegado incluso varias preguntas. Ha participado también en el diseño de herramientas prototipo para la detección temprana del síndrome metabólico y de la diabetes mellitus. Es correcto. Actualmente está desarrollando proyectos de innovación basado en tecnologías de ADN, las que permiten la detección temprana y precisa de enfermedades crónico-degenerativas en 2 vías. De esto es justamente de lo que va a tratar el programa, y nos señala aquí que se encuentran en etapa de desarrollo de un conjunto de herramientas moleculares de alta precisión y sensibilidad para permitir la detección directa de patógenos de importancia médica, humana y veterinaria. En fin, de todo esto es de lo que precisamente nos van a hablar. Y actualmente, bueno, el biólogo es socio de la Asociación Mexicana para la Gestión de la Innovación y del Conocimiento y de la Red Nacional de Bioinformática y Big Data. Hay mucha más información, por supuesto, tanto del doctor Cuauhtémoc, sus datos curriculares, la información del biólogo, pero creo que pues lo que siempre nos ha apasionado de cuando han estado aquí con nosotros es precisamente sus conocimientos y esa obsesión por llevar todos estos conocimientos a la aplicación práctica, tanto de los padecimientos como de los fenómenos, de los problemas, de las situaciones, con un extraordinario rigor metodológico y científico por parte de ellos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues les damos las gracias. Es para nosotros un gran gusto y un gran honor el hecho de contar con la presencia de ustedes. Cuando se habla para quienes no somos médicos, para quienes no somos científicos, cuando se habla de medicina genómica, casi es un tema de proporciones casi divinas, ¿verdad? Son temas muy avanzados, de los que mucha gente habla o hablamos, pero de lo que poco sabemos. Pero incluso puede haber todavía mayor complicación cuando nos dicen medicina genómica, en donde apenas las referencias pues no son para la mayoría de las personas comunes, y ahora personalizada. ¿Qué es la medicina genómica personalizada? Ok, pues antes que otra cosa, buenas tardes. Agradezco la invitación, Erwin, muchas gracias. Doctor Cuauhtémoc, buenas tardes. Hola, hola. Público en general, trataremos de hacer realmente un viaje, ¿no? De todo este manejo de información tan específica, tan complicada de repente de entender, y trataremos de hacerlo como un cuento con diferentes capítulos, ¿no? La medicina genómica personalizada básicamente es una definición muy rígida, desde los finales de los años 80, principios de los 90, el modelo de intervención terapéutico a nivel clínico tradicional ha alcanzado a definir, a interpretar y a identificar un conjunto de síntomas clínicos que nos permiten de alguna manera identificar una enfermedad en un paciente,
¿no? Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Protocolos, algoritmos, etcétera, ya muy definidos en la clínica. Sin embargo, siempre llegamos al reconocimiento de una enfermedad en una etapa muy tardía. La gente, por lo general, no tenemos la costumbre de ir al médico de manera preventiva y entonces llegamos cuando ya tenemos dolor, ya hay una bolita por aquí, una bolita por acá, y eso significa estadios muy avanzados de las enfermedades en términos de la clínica tradicional, ¿no? Derivado del descubrimiento y del mapeo del proyecto del genoma humano, nosotros pensamos que y cuando ese proyecto terminara íbamos a tener la cura de todo, porque íbamos a saber cuántos genes había, en qué posición, y la secuencia completa de ese genoma nos permitía tener como que todas las herramientas moleculares para literalmente atender cualquier enfermedad, ¿no? Sin embargo, y hasta el día de hoy eso no es así. Sí tenemos la secuencia del genoma en unas versiones ya muy avanzadas, y sin embargo tenemos dificultad en interpretar las enfermedades tradicionales, por ponerles un nombre entre comillas, siendo que ahorita las que están, digamos, que en uso, en boga y en pleno auge son las enfermedades llamadas complejas, enfermedades raras, enfermedades poco representadas, pero que están ahí, ¿no? El modelo tradicional, según la bibliografía, de la asociación que existe entre un gen y una enfermedad es muy amplia y es muy grande. Hablemos de enfermedades como la enfermedad muscular, la atrofia muscular de Duchenne o la fenilcetonuria, en donde sabemos perfectamente qué gen es el que provoca la enfermedad. Y en ese momento la medicina genómica nos abría un panorama muy amplio, ¿no? Debíamos de encontrar el gen que codificaba para dar como resultado en la expresión una enfermedad y el asunto estaba arreglado. Pero vuelvo a repetir, la historia no es así, la historia es mucho más compleja, dado que no todas las enfermedades son causadas por un solo gen, ¿no? Y ahí es donde el modelo rompe completamente con todos los paradigmas establecidos. Pues hay algunas enfermedades tan conocidas como la diabetes o el síndrome metabólico, donde no solamente es un gen. Al día de hoy sabemos que hay más de 1.500 genes involucrados con diabetes, de los cuales hay algunos que están más involucrados que otros, pero en esta red o en este conjunto de genes que interaccionan para dar como resultado una enfermedad, pues entramos en una polémica donde no hay ningún modelo etiológico ni ningún modelo terapéutico que resuelva con una simple pastilla el problema de la diabetes. 1.500 genes solo para la diabetes. Yo creo que un poco más, pero para hablar de números redondos, claro, sería alrededor de 1.500. Sí. Ese es el caso de diabetes, ¿no? Sin embargo, no solamente es que la intervención de varios genes sea la responsable de las enfermedades, sino muchas variables que impactan el funcionamiento de esos genes, ¿no? El estilo de vida, empezando por la alimentación, la falta de ejercicio, los hábitos muy actuales y muy naturales, como estar sentados, o el sedentarismo, estar en la oficina mucho tiempo, los periodos que se pasan de ayuno tan prolongados con estos ritmos de vida actuales, ¿no? Y esas otras variables son las que interfieren en la funcionalidad de cada uno de los genes, ¿no? Este tipo de enfermedades ahora complejas, complicadas, raras, obedecen a un modelo multigenómico donde son múltiples genes los involucrados y multivariado. Muchas variables en donde cada quien responde de una manera particular. Y todo esto para llegar a decir que la medicina genómica se define como el componente genómico de una persona de manera individual hacia una enfermedad o hacia un factor de riesgo, ¿no? Y voy a manejar un poquito más adelante a qué le llamamos un factor de riesgo, pero básicamente sabemos al día de hoy que los esquemas tradicionales de pensar que un solo gen es el resultado de una enfermedad, en el caso de diabetes nos pueden solamente resolver
entre el 8 y el 10% de lo que estamos viendo en la clínica, y el otro 90% no está siendo abordado con un enfoque multigenético, sino creemos que todas las diabetes suceden de la misma forma, como marca el protocolo y el algoritmo de atención, y sin embargo esto no sucede. No es así. Esto no es así. Tenemos muchas vías metabólicas que se alteran, alrededor de 30, de las cuales ya tenemos evidencia científica de que eso sucede, y todas dan como consecuencia el fenotipo de diabetes, ¿no? Glucosa alta en la sangre, incremento en los triglicéridos, incremento en el colesterol, pero en realidad ese componente de genómico del que hablábamos dentro del concepto de la medicina genómica personalizada es la que nos indica qué genes son los que están participando de manera directa en la expresión de esa enfermedad en un paciente. Puede ser que a mí me falle el gen 1, 4 y 50 y a otra persona le falle el gen 4, 8 y 12, y todos vamos a responder a una diabetes, ¿no? Sin embargo, el origen metabólico no es el mismo. Y el algoritmo actual de la medicina tradicional nos indica un mismo manejo para todo aquel paciente que presente la sintomatología clínica de una diabetes, ¿no? Eso es lo que es la medicina genómica. La medición a través de herramientas básicamente de biología molecular, de todas estas rutas metabólicas que les comento, para poder identificar qué es lo que le duele literalmente a un paciente con respecto de otro, ¿no? Y a eso se refiere el tema personalizado. Utilizamos el componente genómico que nosotros sabemos que ya está involucrado y lo tipificamos en cada uno de los pacientes de manera personalizada, ¿no? A eso se refiere el concepto. Es un concepto muy nuevo en México, no es un concepto nuevo para el resto del mundo. Hace más de 20 años en España, en Inglaterra, en Alemania, el concepto de medicina genómica personalizada ya existe, ¿no? Y hay mucha gente que lo confunde con la medicina de precisión, ¿no? Hay que hacer una gran aclaración. La medicina genómica tiene que ver con la forma en que se comporta el componente genómico de una persona a una enfermedad, y la medicina de precisión tiene que ver con que cómo se comporta el componente genómico de una persona en la respuesta al medicamento, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Para muchos autores y para mucha gente es lo mismo, pero en realidad es lo mismo si nos paramos en el medio, claro, ¿no? Vemos hacia adelante cómo se comporta el paciente en su componente genómico a la invasión o a la enfermedad, y de ese punto hacia atrás vemos cómo se comporta ese paciente cuando le damos un medicamento, ¿no? Confirma de alguna manera lo que los médicos a lo largo del tiempo siempre han planteado de una u otra manera, en el sentido de que cada enfermo es un caso único y responde de manera distinta a cada enfermedad y a los medicamentos, a los remedios, a los compuestos. Es correcto, sí. El caso típico es el que se utiliza hasta en algunos libros de epidemiología, ¿no? Donde se dice, del total de gentes que constituyen una familia, un virus de gripa, tan simple como eso, hay a algunos de los miembros que sí los afecta y a otros que no los afecta, porque ambos capítulos, tanto el genómico personalizado como el de precisión, tienen sus personalidades dentro de cada individuo de la familia, ¿no? Hay algunas personas que funcionan muy bien y responden muy bien a una intervención terapéutica farmacológica con un paracetamol, y hay gente a la que el paracetamol no le hace ni chío, ¿no? Claro. Entonces, es ahí importante, aunque las dos vertientes ideológicas son complementarias, sí son exclusivas y no depende una de otra, ¿no? Pero sí hay que hacer el abordaje de manera integral. Bueno, y como los científicos dicen, ¿cuál sería en este caso el estado del arte de la medicina genómica personalizada? ¿Cuál sería en este momento? Bueno, primero, complementando antes de contestar esa pregunta o de iniciar la contestación, fíjate que la gente, cuando hablamos de las bibliotecas genómicas o del genoma humano, piensa que descubrimos todo.
Sí. Y realmente lo que descubrimos se hace cuenta que es una biblioteca en donde tienes una enciclopedia y el genoma humano en el año 2000 lo que se encontró fue el nombre de cada uno de los tomos. Y había que llenar todas las páginas con todas las letras. Entonces, claro que en el 2019 esto ya se ha avanzado muchísimo y en ese momento estábamos todavía muy, muy jóvenes en esto. Actualmente el desarrollo va cada vez creciendo muy rápido, igual que la información en el Internet. Sin embargo, también hay limitaciones muy importantes para el crecimiento, sobre todo en el país donde hacer un microarreglo es caro y es difícil y requiere de una serie de copas. La parte interesante de esto es que se empiezan a encontrar resultados que no conocíamos antes con las herramientas que teníamos antes, ¿no? Y eso permite entender mejor la fisiopatología de la enfermedad, las diferencias entre individuos y entre razas, y igual cuál es el mejor tratamiento para seguir, o intentando seguir el mejor tratamiento para aquellos casos en que no habían resuelto anteriormente, ¿no? Y yo creo que es la parte personalizada, es además un momento muy interesante en la vida desde el punto de vista médico, porque te abre un panorama totalmente distinto a lo que conocíamos, ¿no? Nosotros llegaba un paciente infectado, empezabas con 500 miligramos de ciproxina o de cualquier otro de los antibióticos, esperabas, veías, no funcionaba, te esperabas unos días, hacías un cultivo y ya te ibas orientado a la bacteria. El gran problema es que solo cultivamos el 10% de las bacterias que están atacando a los pacientes en el hospital. Entonces, cuando llegaba y tú veías una infección y el paciente salía negativo al estudio, había una incongruencia, o salió mal el laboratorio, o los antibióticos habían influido en ese resultado, o de plano alguien estaba mal, ¿no? Y ahí es donde la clínica siempre nos llevaba a dar el primer paso. Y esa parte de la clínica, que es una gran parte del arte de la medicina, es como traer un velo oscuro adelante de uno, ¿no? Porque la clínica, con la experiencia, tú dices, bueno, huele a pseudomonas, se ve como pseudomonas, es pseudomonas, aunque el resultado del cultivo sea negativo, ¿no? Ya no me faltaba decir, sabe a pseudomonas. Sin embargo, ahora con la parte de la medicina genómica podemos no solo ver una enfermedad, una bacteria, sino todas, o 152, ¿no? Que está en el chip. Entonces, igual nos pasa cuando investigamos la calidad de un pozo de agua en el estado, ¿no? Quieres saber qué contaminantes tiene. Antes veíamos que si eran coliformes E. coli o Vibrio cholerae, que es lo que se hace en los estudios normalmente, pero cuando buscas la metagenómica de ese agua, pues tener 28 otras especies que no salían, ¿no? Y que no ibas a encontrar porque no las buscabas. Entonces aquí es como, al principio en la medicina era como, ¿cómo encuentras una aguja en un pajar? ¿No? Y ahora sabemos que lo más fácil es quemar la paja. Antes, pues cavas, ¿no? Por cada un espacio. Ahora lo que haces es quitas todo eso que no te deja ver y encuentras el factor determinante. Es correcto. O el factor de riesgo. Porque a veces sería, no uno de los puntos preponderantes o fundamentales de la medicina genómica, de la investigación genómica. Yo creo que te da una precisión o un acercamiento hacia lo que realmente es el origen o lo que buscamos es la causa-efecto o el estudio de raíz de causa-efecto para poder mejorar ese problema. Finalmente es la certidumbre en el diagnóstico, que es lo fundamental, ¿no? Sí, y justo, exactamente. Justo es eso. En la fisiopatología, en el diagnóstico. O sea, en el proceso y en el resultado final. Es correcto. Agregando un poco a lo que dice Cuauhtémoc, y como lo mencionaba yo anteriormente, la medicina genómica en el mundo no es un tema nuevo, ¿no? Ya decía yo que en países del primer mundo ya existen pruebas hasta en el mercado y la mayor expresión que yo conozco y que considero que es el enfoque más apropiado es que muchos de los tamices genéticos y de la terapia génica y de cosas mucho más complicadas en términos genéticos
ya están incluidas en el Seguro Popular, por ejemplo, en España, ¿no? En España ya hay un tamizaje para ver si el niño tiene enfermedad de Duchenne, y si tiene enfermedad de Duchenne antes de que aparezcan los primeros síntomas, ya hay una terapia génica que resuelve el problema, ¿no? Pero vuelvo a insistir, eso sucede con las enfermedades monogenéticas, ¿no? O de un solo gen. Para las enfermedades complejas, uno de los grandes retos ha sido primero identificarlas, ¿no? Y la forma en que se ha logrado en el mundo, pues está padrísima. Hay gente que ha identificado X o Y gen que están directamente relacionados, y eso ha dado mucha apertura a las farmacéuticas para que comiencen a desarrollar nuevos tratamientos y nuevas intervenciones terapéuticas farmacológicas que vayan dirigidas a resolver el origen, ¿no? Sin embargo, regresando un poco al estado del arte de la medicina genómica, absolutamente todo lo que existe en el mundo actual está optimizado para caucásicos y para sajones, por el simple y llano motivo y la razón de que son las farmacéuticas y los laboratorios más grandes en el mundo, o son ingleses, o son alemanes, o son americanos, y ellos están pues probando en sus razas, en sus etnias, en sus gentes, en sus poblaciones, ¿no? Y nadie ha tratado de identificar el mestizo americano o el mexicano que somos nosotros. Entonces, aquí viene uno de los principales retos a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo podemos tropicalizar ese conocimiento en poblaciones netamente mestizas como lo somos nosotros, ¿no? Así es. Es muy fácil y muy sencillo. La gente que pueda y que tenga acceso a recursos económicos para viajar a alguno de estos países de primer mundo, pues va y se hace un examen, ¿no? Y regresa y dice, no, pues me hice un test de cáncer y a lo mejor puedo tener ancestría de riesgo para el cáncer de mama, pero se les olvida que la etnia y el componente genómico cambia, ¿no? Es diferente. Es diferente. Entonces, en primera yo le diría a la gente que hace eso, pues tómelo, sí, váyase de vacaciones, gástese todo su dinero que tenga, pero tenga mucho cuidado con los resultados, ¿no? Claro. Porque es muy probable de que no solamente sea un falso positivo, sino que sea un falso negativo, y entonces ahí estamos en un problema, ¿no? Entonces, actualmente existen instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Genómica y pequeños laboratorios de detección molecular casi en todos los institutos de salud pública en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el de, ¿cómo se llama este? El de cardiología, en fin, donde ya hay un apartado, ya hay un componente de médicos que se están comenzando a especializar en la parte genómica. Sin embargo, como tal, no hay una estrategia bien definida por nosotros para hacer que toda esa conocimiento que ya se tiene en algunos otros lugares del mundo se pueda tropicalizar en pacientes nacionales, ¿no? Esa debería ser una prioridad. Debería ser un reto, una prioridad nacional, no solamente con recursos económicos, porque al día de hoy la tecnología y los estudios que se hacen por su mismo punto de inflexión y su coyuntura tecnológica son muy caros, ¿no? Muy caros. Pero en México hay muchísima gente preparada para entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Pero como la moraleja de la cubeta de cangrejos, en México nos hace falta hacer equipo. Claro. Ir y buscar a los especialistas que sean más afines con nosotros dentro de las líneas de investigación y tratar de abordar un abordaje integral y multidisciplinario del asunto, ¿no? Creo que se está comenzando muy lento y más adelante hablaremos de algunas otras estrategias que ya se tienen planteadas, pero en realidad la medicina genómica en México está naciendo con ese gran reto, ¿no? De tener básicamente como objetivo el caracterizar genómicamente a las poblaciones mestizoamericanas. Ya el Instituto Nacional de Medicina Genómica ha hecho un gran esfuerzo. Ya hay una publicación muy importante acerca del genoma de los mexicanos, en particular de las etnias que conforman el país, los mayas, los de Guanajuato, los chiapanecos, los oaxaqueños, en donde ya se encontraron pequeñas diferencias, no pequeñas, grandes diferencias dentro del origen del genoma,
y del mestizaje que traemos todos nosotros ahí revuelto, ¿no? Pareciera que todos somos iguales, pero en realidad muy pocos somos iguales, ¿no? De hecho, una pequeña cantidad de material genético de nosotros es el que hace la diferencia. El 99% del genoma es idéntico entre los seres humanos, ¿no? Ese 1%, 2% es el que nos da la característica tanto de fenotipo como de ancestría, como de un montón de cosas que se pueden convertir en un riesgo si no sabemos manejar la información de manera adecuada, ¿no? ¿Y las tecnologías genómicas, qué papel están jugando en este momento? ¿Cómo? Es una pregunta muy importante y muy interesante. Creo yo que sin los avances tecnológicos que tenemos actualmente no podríamos llegar a tener los resultados que tenemos, ¿no? Todo el mundo y eso cada vez se está abaratando más en el mundo, ¿no? Secuenciar un genoma completo ahora lo tenemos por algunos miles de dólares y podemos tener los resultados quizá en un par de meses, ¿no? Cuando el planteamiento original del mapa o de la descripción del genoma humano se llevó miles de millones de dólares y se tardaron más de 10 años en tener un borrador, ¿no? Las tecnologías genómicas actualmente juegan un papel importantísimo en el desarrollo y en el análisis de información. Y esto es una carrera en paralelo, el desarrollo tecnológico contra la formación de cuadros especializados, ¿no? Debemos de tener gente que ya no solamente entienda de medicina, sino los grandes volúmenes de información que nos dan por resultado un análisis de secuenciación nos puede traer archivos de 100 millones de secuencias, en donde lo que hay que hacer es hacer un tratamiento estadístico de 1 millón de datos o de 10 millones de datos, y para eso se necesitan estrategias de abordaje metodológico, computacional, de estrategia, de análisis de datos, de manejo de las nuevas tecnologías de información como el Big Data, la minería de datos, la biología de sistemas, cosas que en algún momento las creíamos de ciencia ficción, ¿no? Al día de hoy, si ya no tienes acceso a ese conocimiento, estás detenido en la carrera genómica, ¿no? Las barreras entonces se borran entre las disciplinas tradicionales, entre la medicina, la biología, los sistemas, las matemáticas, se van borrando y es una de las cosas que hemos podido observar aquí. Y se van complementando. Y que eso es lo maravilloso. Y eso se pierden los límites y se mezclan. Exactamente. ¿No? Y eso nos permite compartir pues alguna de las partes de mayor conocimiento de cada uno que complementa la respuesta a las preguntas que hacemos. Entonces, 1 más 1 pudiera no ser 2, sino puede ser 6, puede ser 8, dependiendo justamente de esta sinergia, ¿no? De conocimientos. No lo sé si 1 más 1 igual a 6, pero sí podemos entender con ese ejemplo que sin un enfoque multidisciplinario estamos fritos. Claro. Nosotros aquí en Yucatán hemos logrado acuñar un grupo académico altamente funcional, donde hay médicos, hay biólogos, hay matemáticos, hay físicos, hay computólogos, hay ingenieros en informática, en telecomunicaciones. Esto nos ha permitido como que generar un escenario ideal para hacer análisis de datos y a partir de ese análisis de datos hacer propuestas tecnológicas para comenzar a hacer mediciones de manera concurrente, con la misma precisión, con la misma metodología, para al final tener datos confiables que podamos comparar entre pacientes, ¿no? Como bien dices, las barreras entre estas disciplinas están prácticamente desaparecidas, porque ahora ya el médico tradicional, si no entiende una fracción, por más mínima que sea de lo que estamos hablando, queda fuera de la jugada, ¿no? De igual forma, un biólogo que no sepa algo de medicina o de fisiopatología, por muy mínimo que sea su concepto, se queda fuera de la jugada, ¿no? Estamos implementando estrategias de análisis computacional con millones de datos, que de repente hasta los mismos ingenieros en sistemas y a la gente en computación o en estadística que sabe de la materia, los metemos en aprietos complicados, ¿no? Que para bien justo para eso son este tipo de grupos multidisciplinarios, claro, para entre todos
entrarle y generar una metodología que nos permita aportar y entender al final cómo se comporta un paciente sano, por ejemplo, que al día de hoy son los más difíciles de encontrar, ¿no? Cuando nosotros hacemos una comparación epidemiológica entre un paciente sano y un paciente enfermo de cualquier enfermedad, entonces el difícil de encontrar es el sano, porque al día de hoy hasta los niños, Claro. hasta menores de 16, 14 años ya presentan complicaciones metabólicas producto de estos estilos de vida, que a lo mejor no los estamos alcanzando a ver en la clínica tradicional porque no se ha desarrollado el ciclo completo de la enfermedad como para presentar un síntoma. Eso no quiere decir que no haya ninguna anomalía metabólica que sea el inicio de, ¿no? Y la prueba es... Hemos colaborado con el doctor Sánchez muy de la mano, donde estamos encontrando perfiles al día de hoy que nunca en nuestra vida nos hubiéramos imaginado encontrar, ¿no? Estamos tratando de hacer las mismas cosas que se hacen siempre, de diferente forma de como se hacían siempre, y entonces el resultado es brutal. Tenemos datos de gente que el componente genómico ya no reacciona, da exactamente lo mismo si está sano, si está enfermo, o si comió torta de cochinita o si comió verduras. El componente genómico ya no responde de alguna forma, se quedó como pasmado y empezamos a ver eso a partir de tener una métrica siempre la misma, ¿no? A través de una herramienta que ha sido diseñada, y me da mucho orgullo decirlo, en la península, ¿no? Claro. Ni siquiera en las regiones del centro y del norte del país han entendido que el enfoque que le estamos dando es el correcto y es el adecuado, ¿no? Claro, tenemos participación y vinculación con muchas instituciones de investigación a lo largo y ancho del país, desde el Distrito Federal, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Oaxaca, en donde pues hemos ido añadiendo gente que la especialidad de cada uno de ellos pueda aportar algo en el modelo y en el enfoque que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Es un reto muy duro, necesitamos gente que se atreva a financiar este tipo de investigaciones porque creemos dentro del grupo que el futuro de la medicina y de la atención multidisciplinaria a las enfermedades complejas tiene que ser ese enfoque y no otro, ¿no? Claro. Y esto cambia, doctor, la investigación genómica, sin lugar a dudas, cambia la manera hoy de ver la medicina. Yo siento que es el paso para nosotros entre escribir en tabletas de piedra y cincel, sí, y usar una computadora. Uf, qué es impresionante, sí, ¿no? Te lo digo porque la primera vez que yo vi el material genético, toda la parte de conocimiento genémico en la nube, en una computadora, yo le decía a Javier hace unos años, ¿dónde está eso? La computadora era mía, y eso es donde cabe, ¿no? Claro. Impresionante el giro, pero más importante es el conocimiento que se va generando, y sobre todo, con mucho orgullo de haber coparticipado con él, o yo más bien ayudándole a él, ¿no? Soy como el mosquito que están arando, ¿no? Ya aramos todo. Sin embargo, la parte de desarrollar un sistema de medición del proceso inflamatorio para nosotros será clave, porque pensamos que la parte inicial de todas las enfermedades es un proceso inflamatorio. Las crónico-degenerativas que llega a afectar de tal manera el sistema, en donde el colapso es enorme. Por ese proceso de inflamación. Sí, y cuando se sostiene, te quita la posibilidad de hacer respuesta a los cambios del medio ambiente. Entonces casi te va aislando, te va poniendo una camisa de fuerza y ya no te puedes mover, genómicamente hablando. Un ejemplo de esto sería la diabetes. Un ejemplo de esto es un caso o dos casos de fibromialgia en nuestros pacientes. En ellos ninguno tenía diabetes, pero eventualmente la diabetes hace lo mismo en otras áreas, ¿no? En ese caso en particular, a los dos casos que nos estamos refiriendo, tenían fibromialgia y algo más, ¿no? Artritis reumatoide, una de ellas.
Pero lo que sí tenían era una inflamación crónica sostenida que no había respondido al tratamiento médico y que estaba generando un cambio o una modificación en su posibilidad de ajustarse a los cambios del medio ambiente. Antes de hablar sobre lo que viene, la nueva era de la medicina genómica, yo quisiera, si me permiten, unas preguntas del público, en donde Yasmín Ramírez de aquí de Mérida, pregunta, ¿cómo se hace la investigación genómica? ¿Es a través de microscopios? Por favor, explíquenoslo, porque supone que el ADN es muy chiquito. Es buenísima pregunta. Pareciera una pregunta bastante sencilla en su manera de plantearla, pero en realidad la respuesta es mucho más compleja, ¿no? La gente que nos dedicamos a hacer investigación nunca tenemos en la mano un ADN, ¿no? Ni un ARN, ni una proteína. Es imposible. Ni un microscopio. Ni un microscopio. Ni una pipeta. Las técnicas de laboratorio, utilizamos métodos indirectos para evidenciar la presencia o ausencia del material genético. Cuando mandamos a secuenciar, nosotros no sabemos nada hasta que regresa el archivo, y el archivo lo único que trae son letras, ¿no? Y nosotros no sabemos cómo se comporta o cómo se conforma o cómo se ensambla o cómo se mapea un genoma hasta que no corremos algún algoritmo computacional. Y entonces pareciera que es de manera indirecta la medición y la investigación que se hace, sí, pero acuérdense que el ADN a simple vista pues no existe, ¿no? Claro. Es pequeñito. Es muy pequeñito, y entonces lo que debemos de entender que como una molécula de origen orgánico, pues debe de ser altamente cuidado el manejo de ella, ¿no? Se rompe fácilmente, se desnaturaliza, y de repente a la gente le cuesta mucho trabajo pensar o visualizar cómo se hace eso. No quiero entrar a detalles técnicos, pero lo único que les quiero decir es que es sumamente complejo. La gente que se dedica a hacer investigación de ese tipo debe de ser gente experta. No cualquiera puede hacer una PCR por ser una herramienta de las más sencillas que se utiliza, o una secuenciación masiva, o un Western blot de proteínas, o todo eso lleva un entrenamiento. Estamos hablando años. de ciencia. Es ciencia pura, ¿no? De ciencia pura. Ciencia básica aplicada, y en lo que nos hemos montado nosotros es en utilizar esa información que ya alguien más hizo y detectó para hacer el análisis de información pertinente y después proponer los diseños tecnológicos, ¿no? Es sumamente complicado hacerlo. Por la misma línea. Y caro. Y además muy caro. Muy caro. Sí. Y de ahí la condición de la interdisciplinariedad, ¿no? Que debe de haber en este. En Estados Unidos dicen yo- que la medicina genómica es de 6 ceros. Así de cara. Sin embargo, sí es muy caro, sobre todo por los reactivos, por los equipos, pero lo que yo he notado en México es que llegando a las personas adecuadas, la gente con la cual busca uno colaborar es gente muy abierta, Claro. que muchas veces con las ganas de participar en un desarrollo tecnológico que puede detectar una enfermedad o apoyar una intervención terapéutica, es capaz de hacerlo todo, muchas veces hasta sin cobrar, ¿no? Claro. Sin embargo, no está bien visto por nadie que la gente haga un desarrollo tecnológico sin cobrar, y Claro. Eso quiero dejarlo muy claro, porque de repente comienzan, pues, como todo en México, ¿no? Las gentes que opinan en contra y que opinan a favor, y generalmente intentan ganar las que están en contra, ¿no? Sí. La gente, no, ese cuate ya está ayudando a fulano de tal, porque seguro tiene algún interés. Pues el interés está, pero no se puede hacer negocio de algo que no está aprobado, que no está validado, que no está regulado por COFEPRIS. Y entonces, para llegar a ese punto, hace falta mucho dinero, muchos pasos intermedios, y de repente la gente se focaliza en cosas más como que de ego y de, ay, no, yo no quiero, ¿por qué fuiste con él? Pero hay, en términos generales, el tenor es de colaboración, ¿no? ¿Cuál es la formación o la preparación que debe tener un especialista en medicina genómica? Pregunta desde Oaxaca, Carmen González Higareda.
Bueno, hay la Universidad de Medicina Genómica y ya el término lo lleva. Sin embargo, los que nacimos antes de que hubiera esa especialidad, partimos desde nuestro ámbito, ¿no? Claro. Igual Javier partió de biología, yo de medicina. Sí, efectivamente. Tenemos puntos de contacto, pensamos algunas cosas muy similares, llegamos a un punto de acuerdo desde puntos de vista distintos y podemos coincidir en algunas cosas. Pero actualmente la medicina genómica tiene un entrenamiento en medicina genómica y probablemente, por lo menos en UNAM, la primera escuela de medicina genómica o el primer instituto de medicina genómica está en Cuernavaca, ¿no? Y es uno de los líderes. En los primeros años de ellos tenían los días lunes siempre un profesor extranjero que dictaba una cátedra en la tarde y el martes en la mañana se sentaba enfrente a responder preguntas de los alumnos. Y imagínate esto, estamos hablando del UNAM en Cuernavaca. De esos profesores en el primer año hubo 6 premios Nobel. 6 premios. Imagínate qué valioso para un estudiante sentarse enfrente de un premio Nobel que nosotros pocas veces vemos en nuestra vida y tenerlo a tu disposición para hacerle preguntas. Muy bien. El tiempo prácticamente se nos está agotando. Por supuesto que vamos a tener que regresar con Claro, cuando quieran. Una gran cantidad de temas, abusando de la generosidad de ustedes y aprovechando precisamente pues que ya los consideramos y con un gran afecto, con Gracias. un gran cariño de casa, de este programa y por supuesto del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. ¿Cuál es la nueva era de la medicina? ¿Qué es lo que viene en la medicina genómica? Ojalá nos diera tiempo, pero no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a empezar como... nos hemos dado cuenta, y con base en investigación científica dura y básica, que el simple hecho del estudio del ADN ya no es suficiente. El identificar marcadores de DNA ya no es suficiente. Sabemos perfectamente, como por ejemplo el caso de la famosa actriz Angelina Jolie, que tomó una decisión drástica de quitarse los senos y la matriz a partir de la detección de marcadores BRCA1 y BRCA2, ¿no? Y es brutal la decisión que tomó, porque sabemos ahora que si de diabetes conocemos 1500 genes alrededor que intervienen en diabetes, para cáncer de mama específicamente hay más de 5000. Entonces, tomar una decisión así de abrupta con 2 marcadores moleculares, podría haber otras estrategias, ¿no? Claro. Con esto lo que quiero decir es que el análisis del ADN es insuficiente al día de hoy para entender las enfermedades complejas, las nuevas y las que vendrán. La medicina genómica en términos generales está rotando, ya rotó, ya cambió, porque se han encontrado nuevos marcadores moleculares del tipo del RNA, o del tipo proteico, o del tipo epigenético, o del tipo mutacional, que no tienen que ver ya con la presencia o ausencia de un gen. Es un concepto muy extraño, pero el genoma de todos los humanos contiene el mismo número de genes. Sería una tontería pensar que a través de un análisis de ADN un gen faltara. Puede ser que a lo mejor se descompuso, pero ahí debería de estar, ¿no? Entonces, considerar presencia o ausencia de un gen para asignarlo a una enfermedad ya es poco creíble con los enfoques actuales que tenemos. Hay otras 2 moléculas que se están tomando en cuenta como marcadores moleculares, que son el de transcriptoma o los RNAs mensajeros y la parte de proteínas, ¿no? Ya después, regulaciones posttranscripcionales como epigenética, ese es otro boleto y es un tema completo de una sesión muy larga. Que vamos a hacerles una propuesta. Sí, claro, precisamente pero también ya está siendo identificado como un marcador molecular de que está asociado a algunas enfermedades. Me
Me refiero voy a poner un ejemplo rápido. Hablar de DNA es como tener una granada de mano en la mano. Hay un riesgo muy alto, ¿no? Pero mientras yo no le quite el seguro y no le apriete el gatillo, no va a pasar nada, la bomba, la granada no va a explotar, es justamente eso, ¿no? La molécula del RNA mensajero es mucho más evidente, mucho más práctica en términos de asociación, pero pues hay RNAs de todos los genes metidos en una sola muestra, ¿no? Hay que aprender a saber cuáles genes son los que necesitamos monitorear, ¿no? Y lo mismo pasa para las proteínas. Entonces la medicina genómica ya actualmente ya no nada más se circunscribe a los genes. Se tiene que ver con los RNAs mensajeros, con las proteínas, con las histonas, con las marcas epigenéticas de metilación y con un conjunto de nuevos marcadores moleculares que unidos a la sola presencia de los genes, nos permite un enfoque más integral del asunto.